Saludos a todos nuestros hermanos, a los que nos están ahí en las redes sociales, a los que están en el Facebook, a los que están en el YouTube, a los que están suscritos nuevos, a ver estas palabras que el Señor habla a través de esta casa, a través de la pastora Clemencia, a través de los diferentes que vienen de una u otra manera a enseñar a esta casa. Bueno, hoy vamos a orar antes de empezar, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias. Padre, Señor, bendecimos a todas aquellas personas que están oyendo esta palabra, Señor, una palabra que edificará, que abrirá los ojos de su entendimiento, edificará su espíritu, Señor. Te damos gracias por todos ellos, Señor, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y que sea el Espíritu de Dios, Señor, ministrándole sus corazones, Padre amado, en el nombre de Jesús, para que ellos entiendan, Señor, lo que tú les quieres enseñar, Señor, que sean abiertos las compuertas de sus corazones para que el amor fluya a través de ellos y en ellos, Señor, y que el entendimiento sea abierto para que la luz inunde su entendimiento, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, lo que no han visto, Señor, puedan oír, Señor, y entender lo que no han oído, Señor, lo que ojo no ha visto ni ha subido al corazón del hombre. Estas son las cosas que tiene Dios preparada para todos nosotros, sus hijos, Señor. Padre, porque creemos, Señor, que se están levantando héroes de la fe, Señor, en este tiempo para esta última gran cosecha, este avivamiento que viene, Señor. Yo veo, Señor, respiro, Señor, entiendo por el Espíritu, Señor, que el derramar del Espíritu en este último tiempo será, Señor, que producirá un gran avivamiento, Señor, donde las calles serán inundadas, donde los hogares serán transformados, donde las ciudades, Señor, enteras, Señor, entrarán en el río de Dios, Padre amado. Por eso te doy gracias, Señor, y bendigo a cada persona que está escuchando este mensaje, que lo va a escuchar más adelante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos les traje un tema hoy. Bueno, Dios colocó esto en mi corazón. Es un tema bien interesante. Misterios de la sangre derramada. Vamos a hablar un poquitico de la sangre. La vez pasada tuvimos una charla acerca de las aguas, y hoy vamos a hablar del misterio de la sangre derramada. Bueno, vamos a ver qué nos habla la palabra a través de este siervo que tienen aquí al frente, de este servidor, que por el Espíritu hoy les va a hablar. Bueno, y vamos a arrancar rápidamente Apocalipsis 5:5. Vamos, Apocalipsis. La de los textos. Ya. Lista la de los textos. Bueno, uno de los ancianos me dijo: no llores. Quiero introducir 3 versículos. Antes de empezar el tema, vamos a hablar 3 versículos. Vamos a hablar primero este versículo en Apocalipsis 5:5. Y les voy a empezar a desbaratar un poquitico esto que quiero enseñarles. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. La raíz, el león de la tribu de Judá. Sabemos que está hablando de Jesús. Sabemos que está hablando de Jesús, el cordero inmolado, pero aquí lo vemos como el león de la tribu de Judá, ¿no? Pero vamos a leerlo en Apocalipsis 5:9. Ahí mismo en el capítulo 5, en el versículo 9, dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos. Están confirmando lo que el anciano le estaba diciendo al apóstol Juan: porque tú fuiste inmolado y tu sangre con tu sangre compraste para Dios la gente, el pueblo, los hijos de Dios, digámoslo así, de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y los ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Wow. Aquí estamos hablando ahora de la sangre, ¿sí? Estamos hablando de que Él nos compró por la sangre. Y vamos a hablar el otro versículo que les dije para ya entrar en el tema, ¿sí? En Apocalipsis 12:11. Quiero que estos 3 versículos los tenga presente, porque vamos a estarlos nombrando a través de toda la enseñanza que hoy vamos a hablar. En Apocalipsis 12:11, vea lo que dice. Dice: y ellos, vamos a leerlo esta versión,
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vea lo que dice. Y ellos vencieron o sea, a través de la sangre. O sea, no hubo otra escena que la Biblia nos enseñe que vencimos. No, ellos vencieron por la sangre. Pero antes habíamos leído que Él nos había comprado por la sangre. Pero después miramos que Él venció, el león de la tribu de Judá venció. Entonces estamos mirando aquí un esquema donde nos habla de la sangre, pero nos habla de una guerra, nos habla de que Él venció. ¿Venció qué? Pues en una batalla donde usted vence, ¿sí? Nos está hablando que nos compró, que vencimos nosotros, pero que Él fue el que venció. En estos 3 versículos. Y los voy a llevar un poco en la historia sobre el derramar de la sangre. Aquí podemos ver que la sangre que Él derramó nos compró, la sangre que Él derramó venció, y la sangre que Él derramó nos ha hecho actos para el reino de Dios. Entonces podemos ver acá que la sangre es algo en el cual Dios exigió para que la humanidad fuera traspuesta otra vez a Él, fuera hecho agradable a sus ojos. Y era una sangre pura, una sangre sin mancha, nos relata la Biblia. Pero vamos a mirar el derramar de la sangre a través de la Biblia en Génesis 4:10. Vamos a empezar en Génesis 4:10. ¿Qué ha hecho? Les dije en el título que eran los misterios de la sangre derramada. ¿Qué ha hecho la sangre derramada a través de la historia? En cómo Dios piensa de ella, en cómo Dios actúa a través de esa sangre derramada, en lo que el significado de Dios que tiene para con nosotros los seres humanos a través de esta sangre, y de la sangre que ha sido derramada por el ser humano, porque pues Cristo fue el Hijo del Hombre también, ¿no? Cristo fue el segundo Adán, ¿sí? Amén. Entonces en Génesis 4:10 vamos a leer Génesis 4:10. La primera sangre que fue derramada sobre la tierra. La primera sangre, hablando de seres humanos, porque pues el Señor sacrificó para hacerle túnicas de pieles a Adán y Eva, que fue la primera sangre, pero eso fue un símbolo. Pero aquí vamos a hablar de la sangre derramada, ¿sí? Dice, y el Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? Le hablaba a Caín. La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos, ¿qué? Que haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabaje la tierra, no volverá a darle sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Y entonces le responde Caín en el 13. Entonces Caín le respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Así que cualquiera que encuentre me matará. En el 15 el Señor le contesta, pues si alguien te mata será castigado 7 veces. 7 veces. Entonces vamos a ver algo aquí. Dios maldice ¿a quién? A Caín. ¿Por qué? Porque derramó sangre ¿qué? Inocente. O sea que ese acto que pasó ahí fue un acto de envidia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos ver en versículos antes que Caín y Abel fueron a dar una ofrenda al Señor, pero el Señor vio más agradable ¿a quién? A la ofrenda de Abel. O sea que hubo algo de envidia, o sea, hubo una envidia porque el Señor vio con agrado a Abel, su hermano, pero no lo vio con agrado a él. Sí, pero sin embargo el Señor le dice, pero si hicieres bien, ¿no te saltará también el hacer el bien? Le hace la pregunta a Abel. Pero podemos ver que a Caín, pero podemos ver que aún el Señor lo maldice de una manera que dice que maldito será 7 veces. Pero dice, pero ninguno te podrá matar, porque aquel que te mate, maldito será 7 veces. Y eso me movió a mí. Ahí el Señor me empezó a mover que el que fuera a matar a Caín iba a ser maldito 7 veces peor que Caín, que fue el que mató a su hermano por envidia.
por envidia. Había una maldición donde derramaran la sangre de ese maldito, digámoslo así, aquel que viniera a matarlo. Pero vamos a leer más adelante qué pasa con otro derramar de la sangre. Ahí mismo en Génesis 4:23, vea lo que dice. Y un día Lamed le dijo a sus esposas, Ada y Sila: escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho, o sea, al muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengaran 7 veces, escuche bien, a mí tendrán que vengarme 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 me motivó mucho a estudiar esto que les voy a enseñar, porque podemos ver que Lamed mató a aquel hombre, pero no fue por envidia, fue porque el hombre le atacó. O sea, fue una defensa personal que él tuvo, Lamed. Pero él dice, si a Caín hizo esto y lo 7 veces fue maldito, pues a mí el que me mate, él estaba diciendo en pocas palabras, no será 7 veces maldito, será 70 veces 7. Y ese 70 veces 7 lo hemos visto en otras ocasiones, cuando Jesús le dice a Pedro que perdonara a su hermano 70 veces 7. Pero no vamos a hablar de ese perdón, no vamos a hablar de ese 70 veces 7. Vamos a mirar la connotación que hubo aquí en un derramar de la sangre de uno y en el derramar de la sangre de otro. Podemos ver, y Dios lo exalta aquí en la palabra, o sea, lo exacta es que hace que un hombre lo escriba para que nosotros lo leamos, o sea, para que quedara impregnada en la historia del hombre. Podemos ver que aquí Caín mata a Abel por envidia, pero aquí este hombre mata al otro por defenderse, y la maldición fue 70 veces más, o sea, casi que para siempre era maldito aquella persona que iba a matar a Lamed. Y lo mismo declaró Dios sobre Caín. Y aquí podemos ver un derramar de la sangre por defensa y un derramar de la sangre por engaño. Pero yo quiero que vamos más profundo, porque esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Hubo una guerra entre ambos. Hubo una guerra en las dos escenas. Una por defensa y otra por envidia. Por defensa y por envidia. Y yo quiero que esto lo llevemos a una connotación espiritual. Vamos a hacer una analogía en Jesús de esta situación que pasó aquí entre estos, porque la Biblia dice que la sangre de Abel clamó, pero la sangre de Jesús clama más que la de Abel. Entonces vamos a ir rápidamente a Génesis 3:15. Vamos a ver. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le habló Dios, ¿a quién? A la serpiente. Ahora vamos a ver aquí. Cuando Dios creó al hombre, y aquí es donde lo voy a ir entrando, yo creo que ustedes ahí donde están, Dios les va a abrir el corazón y su mente, estoy seguro que sí. Podemos ver que cuando Dios crea al hombre, Lucifer tiene envidia del hombre. ¿Y qué pasa? Que Dios le dice, ciertamente morirás. ¿Quién lo mató? Al hombre. ¿Murió? ¿O a través del engaño? ¿Quién fue el que lo mató? A través del engaño. Fue Satanás, por envidia. La naturaleza caída tenía envidia de la naturaleza hermosa que tenía el hombre. O sea, esa era una envidia que había en esta naturaleza con el hombre, porque el hombre fue hecho de una manera especial, ¿sí? Y hubo un engaño, él lo engaña y mata al hombre, en pocas palabras, porque la Biblia dice que él fue homicida desde el principio, y mata al hombre, en pocas palabras, ¿sí? Pero aquí podemos ver que ahí empieza una guerra. Y yo los quiero meter en esta historia que me conmovió mucho, porque vamos a ver algo. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tú le herirás en la cabeza, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora yo creo que ustedes se imaginen un poco. Yo creo que ustedes se imaginen el primer Adán
fue matado por envidia a través del engaño de Satanás. ¿Por la envidia de qué? De la relación que tenía el hombre con Dios. Ya no la tenía él. Pero el segundo Adán, ¿qué pasó? El segundo Adán, cuando Satanás fue a él a atacarlo, ¿qué le pasó? Las dos naturalezas, hablemos de las dos naturalezas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios, Jesús, entregó su vida? Pero realmente Él entregó su vida en su vida natural. Pero ¿qué pasó en la parte espiritual? ¿Qué pasó en estas dos naturalezas en este momento cuando Jesús estaba allí en la cruz? Es el segundo Adán, estamos hablando de los dos Adanes. El primer Adán que fue muerto, pero el segundo Adán que venció. ¿Qué pasó cuando esta naturaleza caía? Fue a atacar a Jesús. Fue a atacar a Jesús. Yo creo que ustedes lo vean porque esto pasa en nosotros. Fue a atacar a Jesús. ¿Qué pasó? Él fue a atacar a Jesús y Jesús en defensa le venció. Y yo creo que ustedes noten esto, porque les voy a llevar a un versículo donde nos habla que aquel que vitupere la sangre de Jesús, o sea, que se vaya en contra de Jesús, ¿qué pasa? No va a poder no hay otra crucifixión para aquel, ¿sí? Y yo quiero que entendamos esto. El segundo Adán vino aquí a la tierra. Él tenía la gracia de Dios sobre él. ¿Qué pasó cuando la naturaleza caía? Miró esta naturaleza hermosa en esta tierra caminando. ¿Quiso qué? Acabarlo. Quiso matarlo. Pero cuando en el mundo espiritual Él lo atacó, ¿qué pasó con Jesús? Él murió, sí. Pero las dos naturalezas, ¿qué pasó con esas dos naturalezas? Hubo una vencedora. Y mire aquí, el que vaya en contra del que venció a este que vino a atacarlo, será maldito ¿qué? 70 veces 7. Yo quiero que veamos esto en nosotros. Dice, aquí escribí, esto significa la eternidad uniéndose con el hombre, el sacrificio por el hombre en lo natural, lo que demandaba Dios, pero la guerra en lo espiritual, entre dos naturalezas, entre dos simientes. El inmolado entregó su vida por el hombre, porque por envidia fue muerto Adán, por envidia porque Dios lo hizo a él favorable. O sea, estábamos hablando de Adán. Cuando Dios pone a Adán aquí en la tierra, llega el homicida y ¡pum!, lo mata. Pero viene el segundo Adán y esta naturaleza vuelve a atacarlo, pero este sí no se dejó matar. La mente caída no pudo vencer la santidad. Es correcto, sí. O sea, estamos hablando de las naturalezas. Realmente aquí estamos hablando de una connotación espiritual, ¿sí? Y yo creo que vayamos acá. Escribí algo, porque dice, en lo natural entregó su vida para la salvación y la reconciliación entre el hombre con Dios, y en lo espiritual derrotó la naturaleza de pecado para que no tuviera ningún obstáculo que interfiriera entre el hombre y el reino de los cielos de Dios. Él venció la naturaleza caída, para que así el hombre tuviera una plena relación con Dios. Pero también fue el cordero inmolado para que a través de ese sacrificio nosotros fuéramos aceptos ante Dios. Entonces yo quiero que ustedes vean estas dos escenas que pasó, tanto en lo físico como en lo espiritual, tanto en lo inmolado como el vencedor. Yo sé que ustedes me están entendiendo. En lo espiritual hubo 3 sangres derramadas, y ya les voy a decir cuál. La primera sangre en la historia fue la sangre derramada de la naturaleza divina en Adán. Cayó a través del engaño de Satanás. O sea, se perdió esa naturaleza que en él había. Murió. Pero quiero que se me metan aquí en el espíritu. Pero en la segunda, en lo espiritual, ahora fue caída la naturaleza
ahora fue derrotada, fue derramada, porque dice la Biblia que Él le herirá en la cabeza, el golpe mortal le hirió. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí en esta escena? La naturaleza caía, cayó la naturaleza caía en esta guerra que hubo entre la naturaleza divina que venía empoderada por Dios a través de Jesús, y la naturaleza caía. Pero también fue derramada, ¿qué? En lo natural, la sangre del Cordero. La sangre del Cordero para redención de nuestros pecados. O sea, lo que le estoy queriendo decir aquí es que hubo una sangre que cayó, o sea, que fue derramada, que fue a través del engaño que perdió Adán su naturaleza divina. Amén. Pero ahora en el segundo Adán hubo una guerra donde esta naturaleza caía, esta naturaleza pecaminosa vino otra vez a atacar, a querer engañar, pero esta vez se equivocó, porque esta vez la naturaleza del hombre restaurada en Jesús estaba empoderada por el poder del Espíritu Santo. Y ahí el diablo se equivocó. Ahí el hombre tenía el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios, porque la Biblia dice que por el poder del Espíritu de Dios, Jesucristo, el Cordero inmolado, fue resucitado y venció. Yo creo que ustedes me entiendan esto, porque esto pasa en el alma. En el alma, nosotros sabemos que Cristo venció, pero a veces el hombre en su terquedad se va en contra del que venció y no en contra del que realmente le hacía daño a la naturaleza del hombre restaurada en Dios. Yo quiero que me entiendan esto, quiero que esto penetre en sus corazones. A mí me tocó mucho cuando vemos en Hebreos 10:26. Mire lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Ellos no se fueron a favor de lo que Jesucristo había hecho, sino que se fueron en contra, porque es que nosotros pecar es irnos en contra de la voluntad y de lo que Dios quiere hacer. Y de los que los quiere hacer. Y aquí Lamed estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo Lamed? Será maldito 70 veces 7. Y nosotros en nosotros sabemos que nosotros tenemos la victoria ya sobre la naturaleza caída. Pero a veces nosotros miramos la escena, sabemos que esa naturaleza que fue ya vencida por aquel que venció, que es Jesucristo, nosotros estamos más a favor de esa naturaleza caída a veces que la naturaleza que Cristo venció. Amén. Y mire lo que dice acá. Seguimos leyendo. Aquí dice que no va a haber otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 12:3 muere irrepresiblemente. ¿Cuánto mayor el castigo pensáis que merecéis el que pisotea el Hijo de Dios? Mire aquí, el vencedor, aquel que venció a esa naturaleza caída. Dice aquí, ¿cuánto más castigo mayor para el que pisotea al que fue inmolado, para el que pisotea al que venció? Dice, ¿cuánto mayor castigo? Aquí es donde yo los quiero entrar a usted. Nosotros, Pablo dice, despojémonos de la naturaleza caída. O sea, estemos de acuerdo que ese vencedor venció por justa causa. Quitémosla. Pero no. Al contrario, estamos más a favor a veces de la naturaleza caída y vamos en contra del que venció. Y por eso serán malditos 70 veces 7. Esto es terrible, hermano. Esto me movió a mí mucho. Le dije a mi esposa esta tarde, antes de venir a grabar, y le dije, amor, espero que ellos me entiendan, porque fue una sangre por envidia la que cayó, que fue la de Adán. Pero el segundo Adán, esa naturaleza caída, quiso venir a hacer lo mismo, y él se defendió y le venció.
Y nosotros tenemos que estar de acuerdo con eso que pasó. Él no fue el culpable, fue el culpable el que vino a atacarlo. Y nosotros tenemos que estar a favor de él. Pero no, la gente peca y está a favor de aquel que fue vencido en la cruz del Calvario. Esa naturaleza caída es una naturaleza maldita. Él es el Cordero inmolado, pero Él es el león de la tribu de Judá, el que venció. Por un lado murió, pero por el otro lado venció. Por un lado nos hizo exactos, pero por el otro lado nos hizo vencedores. Yo quiero que vean ustedes estas dos escenas que pasó en la cruz del Calvario. Fueron dos escenas que pasó. Por un lado estaba muriendo, si es verdad, para llevar nuestros pecados, pero por el otro lado estaba venciendo al imperio de aquel que engañó al primer Adán. Él estaba vengando esa muerte, porque la Biblia dice que el único que venga es, ¿quién es? Dios. Y Él nos hizo inocentes, porque Satanás engañó a un inocente. Yo quiero que vean esas dos escenas. Por un lado el amor y la gracia de Dios, pero por otro lado el rey de los ejércitos celestiales, el gran jefe de los ejércitos celestiales. Él es el guerrero, pero Él también fue el que dio su vida. Yo sé que ustedes lo están entendiendo. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de Él Dios nos reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz, mediante la sangre del Cordero. Yo quiero que ustedes vean lo que pasa en nosotros. Por un lado, Él nos cubre con su sangre, pero por otro lado, vencemos. Por el otro lado, al mismo tiempo de que Él se humilló ante el Padre y dio su vida por nosotros, al mismo tiempo el poder de Dios le estaba dando la fuerza, y por eso Él resucitó como vencedor, como victorioso. Esto no es leche, esto es algo para discernirlo y masticarlo muy bien. Por eso el Señor le dijo a Pedro: perdona 70 veces 7, perdona para siempre. Y por eso también ahora, haciendo una analogía, también digo, estemos a favor del que venció, estemos al favor del que vino, estemos en contra del que vino a querer atacar al que venció, estemos a favor del que venció, y seremos benditos 70 veces 7 para siempre. Pero si estamos en contra de ese aquel que venció, entonces serán malditos 70 veces 7 cuando no reciben esta verdad y pecan voluntariamente sabiéndola. Y por eso Pablo nos exhorta a nosotros, y el Señor nos habla. Por un lado, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, pero por otro lado tenemos una guerra con el mundo espiritual. Y esto es por medio de la sangre, y esto es por medio del que vence. Y por eso Él viene, y por eso Él viene, y por eso Él viene y vence. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Por un lado vemos la misericordia de Dios, como nos hizo aceptos, pero por otro lado vemos la batalla que Él desató por nosotros. Jesús, en Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Por eso el Señor escribió esto acerca de Lamed. Y me pregunté: Señor, ¿y usted por qué escribe esto que Lamed habla aquí en esta historia? Y me empezó a mostrar estas cosas. Por un lado sí, el sacrificio, pero por otro lado la batalla que habían entre dos simientes. Y nosotros tenemos que estar a favor, porque la simiente divina de Dios vino aquí a la tierra, y el que quiso acabarla, Él fue a confrontarla, pero se fue trasquilado, se fue vencido, porque murió ahí. Él está vencido porque tenemos el vencedor, pero estamos aceptos por Dios porque Él dio la vida por nosotros.
Él venció, quitó las tinieblas de en medio de nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso al reino de los cielos. Pero también nos hizo actos para nosotros acceder. Desen de cuenta lo que pasa. Él quita las tinieblas, Él vence las tinieblas, pero también nos hace actos para que nosotros entremos. Y estas dos escenas pasaron en la cruz, en los 3 días, en la muerte, en la crucifixión, pero también en la resurrección. Esto pasó. Gloria a Dios. Por eso Él dijo, todo está consumado. Todo está consumado. Por un lado vencí, pero por el otro lado los hice actos. Por eso tenemos que amar a nuestros hermanos, porque la guerra no es contra ellos. Por eso Él amó la humanidad, porque Él sabía que la guerra no era con la humanidad, pero Él sabía que en el espíritu la guerra sí era contra las tinieblas. Y por eso las venció, por eso la venció. Y hoy usted estaría ahí dándole una gloria a Dios. Los exhibió públicamente, Él dándose ahí a conocer, yo soy el que soy. Ay, esos demonios, espíritus inmundos, cómo son exhibidos a través de la verdad de Dios. Por eso nosotros tenemos ahora los ángeles de Dios a favor de nosotros, porque no hay tinieblas que interrumpan entre el hombre y Dios, pero tampoco hay una situación que interfiera entre el hombre y Dios. La situación cuál fue, que éramos pecadores, pero que Cristo dio la vida por nosotros. Y la otra situación fue que habían tinieblas que nos separaban de entre Dios y el hombre, y entonces Él también las quitó. Y todo fue consumado. Victoria en la guerra, pero actos por la sangre. El alma tiene que entender que cuando estamos a favor del pecado, estamos a favor de aquel que fue a atacar a Jesucristo y que le venció. Pero por otro lado sabemos que Él dio la vida por nosotros, y si no aceptamos esa sangre que dio la vida por nosotros, pues entonces también de igual manera estamos por fuera. Y por eso así dice el Señor: serán letras leídas y escrituras leídas. Les daré la sabiduría como se la di a Salomón, cuando me la pidió, para dirigir lo que le he dado todo y lo que le daré. Porque no permitiré que seas como Elí. ¿Quién fue Elí? Aquel que permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran, aquel que permitió que las tinieblas entraran y hicieran una corrupción y dañaran el nombre del Señor. No te daré la sabiduría para que alimentes tu orgullo. ¿Cuál orgullo? Te la daré porque aún ella te dirigirá y te enseñará. No una sabiduría que alimenta el orgullo, porque ella fue la que condenó a aquel que un día se quiso levantar. ¿La sabiduría era mala? No, de ninguna manera. Fue el corazón que la recibió y se corrompió. Esta sabiduría será como el ojo que se abre y se expande de punto a punto, detectando cualquier artimaña de la oscuridad.